Mesa Política. Bueno, pues ya le conté a nuestro auditorio que esta mesa de los lunes con Denise, Lorenzo y Sergio será la última que conocemos pues en esta configuración. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana y bueno, sobre todo gracias por continuar en este espacio. Ya la semana que entra contaremos los detalles de la reconfiguración de nuestras mesas de debate y de análisis, pero bueno, les mando un fuerte abrazo a los tres. Ha sido todo este tiempo un tiempo fundamental para nosotros. Y bueno, pues ya no me pongo a contar los años. Lorenzo, buenos días y bienvenido. Buen día, Carmen. Sergio, buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, sí, estoy impactado todavía. Nunca pensé que iba a escuchar eso que dijiste, pero bueno, tampoco es nada. Vamos a seguir aquí en Aristegui Noticias. Y tú ya irás informando cuando lo consideres adecuado, los cambios, sorpresas, todas que esperamos que sea positiva, lo hemos dialogado entre nosotros suficiente y creo que es una conclusión muy afectuosa, llena de respeto, como siempre ha habido entre nosotros. Absolutamente, Denise Dresser, gracias también, desde luego, para ti en todo este tiempo y pues damos por cerrada esta época de la mesa de los lunes con ustedes tres y ya contaremos la semana que entra los detalles, pero gracias siempre a los tres. Muchas gracias a ustedes, a los tres, por los años de este espacio que es de todos y en el cual nos hemos abocado a lo largo de muchas batallas compartidas de hacer lo que debe hacer el análisis y el periodismo según Vicente Leñero, que es decir las crisis, registrar su peso, gritar qué se esconde, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas. Un trabajo sinfónico de equipo todos estos años y la causa colectiva de escarbar más a fondo las entrañas hondísimas de nuestra realidad. Yo agradezco el espacio, sé que habrá de continuar en otro día, en otro formato, y seguiremos haciendo lo que tú siempre nos diste espacio para hacer, Carmen, que es la práctica diaria de la libertad y una defensa robusta del pluralismo y de la necesidad de ser irreverentes y retadores con el poder en todas sus encarnaciones. Gracias a los tres por el tiempo que compartimos este espacio. A los tres, gracias, de verdad, Lorenzo, Sergio, Denise, un abrazo muy fuerte. Y pues sí, lo importante es que continuamos juntos, lo importante es que se incorporarán nuevos comentaristas, nuevas personas, robusteceremos estos espacios, lo haremos de otras maneras, con otras dinámicas, pero bueno, seguiremos con ustedes por siempre y gracias por este tiempo que hemos compartido a lo largo de estos años. Y bueno, pues tomemos el hilo, les propongo, de un tema que está aquí y que vamos a ver en qué termina. Estamos analizando y viendo algo que hemos discutido muchísimo a lo largo de los años, que tiene que ver con el petróleo, la energía, la reforma de Peña Nieto. Por cierto, seguimos de cerca tu discurso, Lorenzo Meyer, en el aniversario número 50, el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues a partir de ese momento, de entonces acá, en estos días, hemos oído al presidente López Obrador referirse a la cuestión de no trabajo para Repsol, en pocas palabras, a lo que significa el interés general, el interés de los privados, lo que trajo la reforma energética y petrolera. Así que propongo que nos detengamos en esto esta mañana de lunes y recuperemos estos dos momentos donde López Obrador pone el dedo en esa llaga, en lo que fue su discurso del fin de semana, en lo que fue su discurso en esa termoeléctrica llamada José López Portillo, en Coahuila, y lo que dijo hace ratito en su conferencia matutina. Oigamos a López Obrador y regresamos con ustedes. Decía, el gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos.
A mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares. Entonces, por eso me llama la atención. Ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola. Yo estoy aquí, además, no engañamos a nadie. Desde hace tiempo vengo planteando de que tenemos que rescatar la industria eléctrica y la industria petrolera, que son fundamentales. Es regresar al espíritu del presidente Carranza, del presidente Lázaro Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos. Denise Dresser, ¿qué te dice este momento con estos temas? Agregando el asunto eléctrico, en donde la secretaria Nale también nos explicó la semana pasada, pues lo que podría venir en caso de que la Corte Suprema determine que pues no va la política eléctrica que pretende el gobierno de López Obrador. ¿Qué te dice todo esto, Denise? Pues tengo una perspectiva distinta a la del presidente porque mi argumento está basado más en a quién debería estar él defendiendo. Y me parece que en este caso la defensa no debería ser de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como monopolios estatales, sino la defensa de los consumidores y los ciudadanos y el cambio climático y el futuro del planeta y la salud de los mexicanos y la modernización. El presidente declaró que las energías limpias eran un sofisma y el diccionario de la lengua española define sofisma como razón o argumento falso con apariencia de verdad. Y aquí lo que hizo el presidente pues fue lo que hace con frecuencia, que fue redefinir, resignificar para que lo blanco sea negro, el petróleo y el carbón parezcan la panacea, la defensa de los fideicomisos científicos sea la defensa de la corrupción, lo progresista se convierta en conservador y se inserta en una narrativa que políticamente es muy eficaz para él, que es la defensa de la soberanía nacional. Y ante cualquier cuestionamiento, como la carta la semana pasada de senadores estadounidenses acusando al gobierno de violar con sus reformas energéticas las obligaciones contenidas en el TEMEC, el presidente se envuelve en la bandera nacional y desempolva la retórica del López Portillismo. Y no importa, a su juicio, que esas obligaciones señaladas existan, que su administración haya firmado un tratado suscribiéndolas, parece no importarle que los precios de la energía solar han bajado dramáticamente y que eso beneficia a los consumidores y además son menos contaminantes que el carbón. Y ante este reposicionamiento, me parece que el presidente debería tomarse el tiempo de escuchar no solo a Manuel Bartlett y a Rocío Nale, sino de interactuar con los verdaderos expertos en energía. Llevo más de un año siguiendo a un grupo de jóvenes conformados en un grupo que se llama We Tweet Energy. Víctor Ramírez, Elie Belleda, Paul Alejandro, muchos más, que han insistido en el daño que va a producir beneficiar a los viejos monopolios de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex en vez de impulsar a las nuevas energías que cuestan y contaminan menos. Ojalá entendiera que sí es violatorio del TEMEC otorgar preferencias a las empresas del Estado
y desconocer los contratos establecidos, lo cual va a exponer este gobierno a costosísimos litigios internacionales. Y tan corre en contra de la Constitución lo que está intentando hacer, que ya la Suprema Corte está examinando una controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia ante lo que considera la arbitrariedad de la Secretaría de Energía y el intento de resucitar los monopolios estatales. Y este estatismo energético no creo que nos coloque en una posición de mayor soberanía, sino de mayor vulnerabilidad y desmodernización y costos crecientes para los consumidores. Y además, hay cosas muy criticables de la reforma de Peña Nieto. Se debió haber regulado de una manera más robusta. Creo que hace falta transparentar muchas de las decisiones que se tomaron, pero hoy estamos ante una realidad innegable. El Estado mexicano está quebrado y va a necesitar inversión privada para producir empleo y generar crecimiento, pero el discurso del presidente López Obrador ahuyenta la posibilidad de la inversión privada, que no toda es necesariamente mala, ni rapaz, ni colonizadora, ni expoliadora. Si lo ha sido con la anuencia de un gobierno que no sabe regular, que no sabe promover la competencia. Y finalmente, pues en algo tiene razón el presidente, a él no le paga Repsol, le pagan los mexicanos para servirles, pero creo que le pagamos para que respete la Constitución y haga valer las leyes, para que defienda el interés público y no el interés claramente político de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y ojalá su prioridad fueran los consumidores, su bolsillo, su salud, no la compra de carbón en la que insiste para financiar la estatización de nuevo del sector energético. Su meta debería ser la energía limpia que beneficie a todos los mexicanos y no la energía sucia que va a favorecer a dos compañías caras y contaminantes. Y finalmente creo que el gobierno en todas las latitudes existe para regular y limitar y ponerle reglas a la iniciativa privada, no para acabar con ella. Existe para limitar la rapacidad, no para traspasarla de empresas privadas a ahora la rapacidad de Inale. Entonces, ojalá que el presidente entendiera que el propio Estado puede cometer abusos a través de empresas caras y contaminantes, como las que quiere volver a empoderar, y creer lo contrario, ese sí me parece que es el verdadero sofisma, Carmen. Doctor Lorenzo Meyer, ¿qué piensas tú de todo esto? Disculpa, Carmen, estaba yo aquí poniendo El micrófono. mi otra computadora, porque tengo que decirte que dentro de una hora tengo clase. ¡Ay, qué barbaridad! Apuremos el proceso, entonces. No, pues sin, los otros dos miembros de esta mesa y tú son suficientes para darle aliento a todo. Bueno, mira, Carmen, tu pregunta fue si estamos ante otra reforma energética, ¿no? La posibilidad de una contrarreforma. Bueno, quiero entonces aprovechar aquí para echar un vistazo a cómo han sido las reformas. Recordemos el origen de todo esto. Cuando no se sabía que el petróleo era una riqueza nacional, México era un país minero desde la época de la colonia, pero el petróleo no estaba entre sus riquezas que entonces contaban. Eso es después de que en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, ya se inicia la industria petrolera para cambiar del carbón al petróleo como el combustible de la gran revolución industrial que estaba teniendo lugar entonces. El petróleo se tomó y
hubo controversia, como una riqueza propiedad de quien fuera dueño de la superficie. Eso iba en contra de la tradición que venía de la colonia, en donde el soberano, pero el rey de España, era el dueño original de todas las riquezas que estaban abajo de la tierra, pero se pensaba en el oro, la plata, etcétera, no en el petróleo. De todas maneras, cuando ya se está iniciando la era petrolera en México, los interesados le piden al gobierno de Porfirio Díaz que sea muy claro en esto, muy claro. Y entonces se hace un marco jurídico específico para la industria petrolera y se dice claramente que el petróleo en el subsuelo, los hidrocarburos, son propiedad absoluta y completa de quien tenga el control del terreno en la superficie. Por lo tanto, nada de que son del soberano. El soberano ya no era el rey, ¿verdad? Era el Estado mexicano, entonces ya no son del Estado. Pero justo entonces se viene abajo el porfiriato y empieza a surgir la revolución. Y la revolución, entre otras cosas, requiere de recursos, requiere de dinero. Y el petróleo que se empieza a exportar, el petróleo se convierte en una actividad que está en México, pero cuyo propósito último es alimentar a la industrialización que está teniendo lugar en otras partes. Entonces es por un accidente geográfico que está aquí, pero no porque de la economía mexicana salga el ímpetu para hacer la industria petrolera. Y el propio gobierno de Madero empieza a cuestionarse. La legislación necesita impuestos y tiene que poner impuestos, y don Porfirio exentó de impuestos a la industria petrolera para alentarla, para que invirtieran en algo que era difícil, peligroso desde el punto de vista financiero, y había que darles todas las facilidades. Don Porfirio lo que quería era petróleo para los ferrocarriles, que eran el centro de la economía y de su proyecto nacional, que el petróleo surtiera a los ferrocarriles. Bueno, pero se viene abajo ese régimen y entonces viene la lucha por cambiar la naturaleza legal del petróleo para poder acceder a los impuestos sin que se violara, como se estaba violando cuando se ponían nuevos impuestos, los términos en que lo había propuesto don Porfirio. De ahí la Constitución de 1916, que luego se pone en vigor en 1917, es una decisión del grupo carrancista. Debo decirte, Carmen, que cuando se discutió la nacionalización del petróleo en el artículo 27, párrafo cuarto de esa Constitución, el grueso de los constituyentes ni cuenta se dieron de lo que estaban proponiéndose ni de lo que habían aprobado. Fue de un grupo muy pequeño, el carrancista, que sí tenía una idea clara de que necesitaba más ingresos. Ahora, poner en práctica eso costó Dios y ayuda. Lo intentó Carranza, se topó con pared después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya tuvo pleno libertad para ver el asunto mexicano. No aceptó que se echaran abajo los contratos antiguos y se propusieran otros. Obregón tuvo que aceptar los acuerdos de Bucareli, no tratados, acuerdos entre presidentes, que entre otras cosas también señalaban que no se podía cambiar tan fácilmente el estatus del petróleo. El gobierno de Calles se enfrentó, hubo la posibilidad de un choque armado cuando Calles detuvo la actividad de ciertas empresas petroleras para obligarlos a que aceptaran la ley reglamentaria que ya se había pasado del petróleo. No se pudo. Cárdenas finalmente lo puede hacer por varias razones, porque ya está
el sistema internacional en tensión máxima. Es 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Está la política de buena vecindad, está la aceptación de la no intervención unilateral por parte de Estados Unidos y no se mete con el marco jurídico, no quiere ya más alegatos de que si es legal o no legal la retroactividad. Usa el sindicato que en realidad es creación del cardenismo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El contrato colectivo no lo aceptan las empresas, regatean, etcétera, y Cárdenas toma esa decisión. Fíjate que podía haber creado una empresa, se estaba en proceso de crear una empresa mixta entre capital inglés y el gobierno mexicano. Se viene abajo, se toma la decisión radical. Pero crear y mantener a Pemex, es una lucha. Esa lucha la hace Cárdenas, Ávila Camacho, pero Alemán empieza a pensar en la reprivatización. Le da contratos a empresas norteamericanas para la exploración y extracción de petróleo. Cárdenas reacciona y a través de uno de sus seguidores se publica una serie de artículos y se condena la política de Alemán. Ahí se para, pero la inercia ya viene. Luego llegamos a una especie de privatización pasito a pasito, dándole la parte más redituable, que es la petroquímica, a las empresas privadas. Y finalmente lo que ya conocemos, lo que está ahorita fresco para todos nosotros, el intento. Salinas no se metió con eso. Cuando firmó el TLC, dijo que el petróleo seguía por otro camino. Pero ya Calderón lo intentó y se tuvo que detener. Pero finalmente el gran paso lo da Peña Nieto y entonces se abre a estas de las licitaciones y a que haya una presencia competitiva entre Pemex, que está en... Pemex ha sido explotado de una manera enorme por la Secretaría de Hacienda para no crear impuestos en otros lados. Entonces, el petróleo ahí que lo pague. Eso hace que no se reinvierta. Y además, Pemex tiene un sindicato que ya lo vemos con Romero Deschamps, pero todos los anteriores. Y es un robadero en la empresa porque ya no se le tiene respeto, ya no se quiere esa empresa. Hay que exprimirla como limón hasta dejarla ya la cascarita. Casi está en eso. Y ahora, con un cambio no solo de gobierno, sino con la idea de un cambio de régimen y de orientación, viene este empeño en volver a darle presencia a Pemex. Bueno, la lucha está otra vez y sí, la Suprema Corte tiene que volver a esto y no sabemos en qué va a terminar. Que el propósito del gobierno, a diferencia de lo que existió antes, es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí hay una idea de un nuevo arreglo en materia energética, pero quién sabe si vaya a tener éxito. No se puede eliminar a la empresa privada, ya se metió hasta el corazón del petróleo y de electricidad. Lo que se tiene que hacer es abrirle espacio otra vez a la presencia del gobierno, de la inversión pública y moralizar a los sindicatos y a la empresa y hacerla responsable de un manejo en donde la corrupción, que no se va a acabar, no creo que
ni Dios la cabe la corrupción en estas áreas, pero sí tenerla bajo control, no como en los últimos años, donde estaba totalmente descontrolada. Y lo de Lozoya nos da una idea de hasta dónde se llegó. Sergio Aguayo, bueno, pues todo esto se juega, todo esto está como moneda en el aire. ¿Cómo lo ves tú? Sergio, no estaba tu micrófono abierto. A ver si estamos ya listos contigo. Sí, siempre se Ahí me estamos. olvida y me regañan cada mañana. Ahí está, ay. Tus colaboradores me dicen que le quite el silencioso. Bueno, explico mi postura. Durante buena parte del siglo XX fui profundamente nacionalista en relación a Pemex, el petróleo, y me emocionaba con la gesta del general Cárdenas y la expropiación en 1938. Soy hijo de la Revolución Mexicana en el sentido que me eduqué en el sistema público. Por tanto, para mí era un artículo de fe. Eso empezó a cambiar durante el sexenio de López Portillo, precisamente donde estaba, en cuya sede estuvo hoy por la mañana el presidente. Hijo, cuánta corrupción hubo. Ya estaba en el Colegio de México en ese momento y pues ahí llegaban todos los rumores sobre, y Proceso se encargaba de difundir la enorme corrupción que se mantuvo, y coincido con el diagnóstico que hizo Lorenzo sobre esa corrupción y cómo lo exprimieron y cómo la abundancia petrolera del sexenio de Vicente Fox fue desperdiciada. También buena parte fue desperdiciada en corrupción, aunque de otros tipos. En ese sentido, sí he tenido un viraje durante este siglo porque ha crecido mi conciencia ambiental muchísimo. Vamos, y ya veo con cierta reticencia una energía basada en petróleo, productos fósiles que contaminan. Y además hay, confieso, una razón personal. En lo que se viene, y ahora lo comento, mi pronóstico, se me aparecen las imágenes de Manuel Bartlett y Rocío Nale. Por cierto, el caso de Rocío Nale, Juan Omar Fierro sacó hace 3 semanas, creo, un reportaje de portada muy inquietante sobre la corrupción y los malos manejos en Dos Bocas. Es decir, y además añado, hay algo que sí, tengo una irritación profunda a la Comisión Federal de Electricidad y a las prácticas, porque yo tengo 10 años viviendo fuera de la ciudad, perdón, 10 meses viviendo fuera de la Ciudad de México. Primero estuve en España y desde marzo estoy en Morelos. Y pues la factura del departamento en la Ciudad de México no baja. Y he hecho una y mil gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que me dicen, pues así es su tarifa, pues revise, mande revisar, y bueno, ya revisamos y no hay ninguna fuga, y el hecho es que la Comisión Federal parece que ya me puso en la mira para cobrarme un monto que considero injusto, porque además en Morelos sí me subió el consumo, lo entiendo y no hay problema. Dicho esto, tengo dudas sobre qué vaya a pasar con Pemex y con las energías. No me convence ni la eficiencia ni la ética pública de Manuel Bartlett y Rocío Nale, confieso, pero en el último de los casos me centro en el punto central. Preguntas si va a haber un cambio en la legislación. Yo le quitaría reforma y contrarreforma por la relatividad que tiene en mis categorías analíticas, por las razones que dije. En primer lugar, el cuándo y el cómo lo va a decidir el presidente, porque él es el que tiene el control en estos momentos del ritmo. Y tiene dos opciones.
Uno, al estilo fideicomisos, de los 109 fideicomisos, es decir, dándole instrucciones a sus diputados y a sus senadores, que ya vimos, ahí están no para representar a la ciudadanía, sino para obedecer al presidente. O bien, que sería lo deseable, aunque te confieso mi escepticismo de que vaya a suceder, abriendo y promoviendo un gran debate nacional sobre México y las energías en el siglo XXI, en donde se revise con cuidado sobre qué modelo energético va a seguir México. Por supuesto, podemos seguir el tradicional, seguramente estamos condenados a hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos que apostar por la energía eólica y solar. Tenemos una cantidad enorme de sol que podría abastecernos. ¿Cómo va a ser? Lo ignoro yo. Mi pronóstico es que el presidente se va a ir por lo que ya dijo, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, y eso se ve no solo en sus declaraciones, sino en la manera como ha copado Morena o la 4T, los organismos públicos encargados de regular la energía, el trato privilegiado que ha dado a Manuel Bartlett y Rocío Nale, y finalmente pues que ya está metido como parte de la campaña electoral del 2021 y de la consulta sobre su permanencia, perdón, después en agosto vendrá la consulta y en el 2022 la consulta también sobre su permanencia. Así que pues, pero eso no quiere decir que no vaya a haber un gran debate en el cual es evidente el PAN, el PRI y el PRD van a estar a la defensiva porque tienen, sobre todo el PAN y el PRI, el PRD tiene otras historias de corrupción que ya saldrán, pero el PAN y el PRI tienen un historial negro en la manera como manejaron ellos cuando fueron gobierno la energía de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahí está un asunto de enorme importancia. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta mesa de análisis y de discusión. Vamos a una pausa. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí. Buzón de voz.